El tiempo, esa monstruosidad aplastante, el tiempo, lo único que no se podía parar y que ni siquiera se sentía. Hola Pure Lectores, bienvenidos a una reseña más de su canal literario Pure Letras. En esta ocasión me puse darks porque vamos a hablar de un libro de cuentos terroríficos que se llama Un lugar soleado para gente sombría, de la escritora argentina Mariana Enríquez. Acompáñame. Mariana Enríquez es una escritora, periodista y editora de Buenos Aires, Argentina. Pertenece al grupo de escritores conocido como la Nueva Narrativa Argentina y es considerada como la reina del terror contemporáneo. Entre sus obras más destacadas encontramos su primera novela que se llama Bajar es lo peor, la cual publicó cuando ella apenas tenía 21 años. También tiene su conocida novela Nuestra parte de noche, publicada en el 2019 y que ganó el premio Herralde de Narrativa por Anagrama. También tiene 3 libros de cuentos, uno que se llama Los peligros de fumar en la cama del 2009, Las cosas que perdimos en el fuego del 2016 y este año nos sorprende con su nuevo libro Un lugar soleado para gente sombría, publicado por Anagrama. En esta reseña vamos a hablar sobre este libro. Se tratan de 12 relatos terroríficos que hablan sobre los monstruos de lo cotidiano. Nos rodean los monstruos de lo cotidiano, nos observan, los llevamos dentro. Desde la penumbra del inconsciente se vuelven tan normales que dejamos de percibirlos. Es sobre estos monstruos de los cuales escribe Mariana Enríquez en este libro. Entendamos como cuento a una narración breve, que por su brevedad generalmente se concentra en un tema. Es de vocación experimental y está rodeado de una atmósfera intensa y de misterio, el cual es el caso de 12 relatos que conforman este libro. Y como Mariana Enríquez comenta en entrevistas, ella busca un detonante de inspiración en lo cotidiano para maximizarlo a través de la metáfora, lo fantasmagórico y poder así horrorizar lo familiar, pero también hablar de esas cosas que nos incomodan. De esta manera se conforman estos 12 relatos que no llegan a ser un thriller porque no hay suspenso durante la lectura, pero que sí comparten con este género el estado de shock en el lector, ya sea durante la lectura del cuento o con finales ensombrecedores. Y les voy a dar una pincelada de lo que tratan estos relatos sin llegar a ser spoilers, mediante los temas que yo pude identificar y que son recurrentes a lo largo del libro. El primero de ellos, y que no podía faltar, es la muerte imperante. Como en el caso de una medium que logra escuchar y ver a los muertos, los apapacha en su eterno deambular, todo esto en un barrio de Argentina donde la violencia ha generado una epidemia de fantasmas. O como el caso de la muerte misteriosa de Lisa Lam, que seguramente varios de ustedes recordarán, ya que fue una muerte que se volvió muy viral en internet. Fue misteriosa porque de repente desapareció de un hotel en Los Ángeles. Este hotel se llama Cecil, conocido por albergar varios misterios. Es así que la autora habla sobre los fantasmas de lo cibernético. O también está la anécdota de una joven que, al no cumplir con los estándares de belleza y quien quizá padezca esquizofrenia, encuentra placer sexual en los espíritus que la visitan. Y aquí se genera una interrogante. ¿Acaso hay más personas como ella que comparten dones, desbarajustes y gustos? Lo que nos remite al siguiente tema, que es la fealdad del cuerpo. ¿Y qué otra cosa puede ser tan cotidiana como la relación amor-odio que tenemos con él? Y como en el libro se cita a Sonia Budassi, el cuerpo no es un castigo, el castigo es que se hable tanto de él hasta que duele tenerlo. De esta forma, uno de los relatos habla sobre la belleza en un tumor extirpado y de las modificaciones corporales en un estudio de tatuajes. Y siguiendo esta línea del cuerpo, ¿qué puede ser más transgresor que ser mujer?
La autora aborda los temas de la menopausia, la vejez, la santificación de la maternidad, pero hasta llegar a un punto grotesco. No te lo dicen, no avisan, me enfurece, la piel se seca, la grasa se acumula en las caderas, piernas y vientre, la celulitis se acentúa de un día para otro, ese pelo muerto que es la cana resulta imposible de domar. No les pasa a todas, por eso es peor aún. Deberían advertirte de que vas a estar en la minoría deforme y acalorada y llorona. Esto dota al libro de una perspectiva de género, y bueno, ¿qué autora no lo hace ya? Por ejemplo, en uno de los relatos encontraremos unos vestidos malditos que pertenecieron a una mujer rica y que su ex esposo pone en venta. A través de darle vida a estos vestidos, la autora habla sobre la violencia hacia lo femenino y ya el lector entenderá por qué. Parafraseando un poco a la autora, la inspiración que toma para escribir este relato es la ropa vintage, porque como ella dice, son ropas que pertenecieron a los muertos y que como tal tienen un olor muy peculiar, lo que nos remite un poco a la reflexión de la relación que tenemos con lo que nos ponemos, y ahí seguimos en la línea del cuerpo. Y retomando el tema de lo femenino, la autora toma la metáfora de los pájaros en los cuentos populares para hablar de las mujeres. En ellos se castiga la desobediencia y la mala conducta, siendo así que, convertidas en pájaros en la mitología del sur, las mujeres esperen eternamente a un amado, pierdan su belleza o deambulen por la eternidad lamentándose con sus graznidos. ¡Qué terror!, ¿no? A orillas de este río, todos los pájaros que vuelan, beben, se sientan en las ramas y molestan como posesos con sus graznidos demoníacos durante la siesta, todos esos pájaros alguna vez fueron mujeres. Y como el lector ya puede dilucidar, la escritura de la autora es política y con una fuerte crítica social. Encontraremos otro cuento muy al estilo Jack Kerouac, donde la autora habla sobre la ciudad de Los Ángeles como una ciudad de locura, drogas, violencia y peligro. O del terror de convertir pueblos abandonados en atractivos turísticos o lugares que fueron de sufrimiento como un campo de concentración en museos y templos. En estos relatos está el terror de las enfermedades mentales o la maldad en un niño. En resumen, cada uno de los relatos te meterá en una lectura sombría pero excitante. Y es que Mariana Enríquez tiene una capacidad impresionante de meternos en su mundo monstruoso y onírico, a través de una experiencia sensorial donde lo grotesco y lo paranormal se convierte en un deleite literario. Y si me lo preguntas, no son relatos que ocasionen miedo a la hora de leerlos, pero en su función catártica sí está el hecho de producir terror. Y como ya viene siendo costumbre entre los escritores, la autora nos comparte una lista musical en Spotify, la cual le sirvió para darle ritmo a este libro. Si te interesa escucharla, te dejaré el link en la descripción. Es una playlist que si te gusta el rock, el punk, lo melancólico, lo oscuro, seguramente te gustará. En cuanto a mi apreciación, es el segundo libro publicado este año, al cual le doy 5 estrellas de 5. El primero fue Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol de Mónica Ojeda, el cual ya le hicimos reseña, así que si te interesa checarla, te la dejo aquí. Y bueno, Pure Lectores, ya no les doy más datos sobre este libro, considero que deben de ir a leerlo. Es una lectura amena dentro de lo horrorífico, te hace reflexionar, la pluma de la autora es increíble y pues te encantará. Y bueno, Pure Lectores, esto ha sido todo por el video de hoy, y si te gustaría recibir más contenido sobre el mundo literario del cine, no olvides buscarnos en nuestras redes sociales, que te dejaré por aquí, o suscribirte al canal para futuras reseñas. Recuerda que yo soy Cleo, reseño libros, sugiero cine. Este es tu espacio literario Pure Letras. Espero verte seguido por aquí. ¡Chao, chao! El pensamiento positivo es perverso, lo mismo que la buena voluntad.